Amados hermanos del grupo Eficaz en la Palabra y amigos que nos escuchan a través de este audio, me es grato saludarles con mucha alegría desde México, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. Bien, queridos hermanos, el estudio de esta mañana, de este día, es acerca de Marcos, que bueno, muchos le conocen como el ayudante que escribió el Evangelio, pero yo diría, si me permite la audiencia, que sería el primer escritor de los Evangelios. Y en esta segunda semana estamos viendo el ministerio inicial del Hijo de Dios. Vaya, qué tremenda afirmación teológica es esta expresión Hijo de Dios. Y cómo su Hijo, su influencia inédita del Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, para mí es un gusto, una alegría el poder contribuir y aportar un poco de la reflexión bíblica, y que hoy veremos como tema la influencia de Jesús sobre los religiosos, y acerca de que le llamaron a Jesús poseído por el demonio. Y bueno, el día de ayer escuchábamos la lectura desde el versículo 20 y 21, que yo quisiera leerlo todo junto hasta el versículo 35, y nada más me voy a enfocar del versículo 22 al 30. Y bueno, dice de la siguiente manera esta parte bíblica, dice: y Jesús llegó a una casa, y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios, llamándolos juntos, y les hablaba en parábolas, como puede Satanás expulsar a Satanás. Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa en verdad. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfeman, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían: tiene un espíritu inmundo. Y entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiendo él les dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en el círculo a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, queridos hermanos, el texto que acabo de leer ha sido uno de los pasajes más discutidos a lo largo de la historia, y es un pasaje que contiene algunas de las palabras más severas que jamás habrían salido de los labios de Jesús. Y obviamente me estoy refiriendo al pecado que él lo llamó en esta ocasión la blasfemia contra el Espíritu Santo, y que como consecuencia no tiene perdón jamás. La pregunta que muchos en diferentes lugares han hecho es: ¿qué es entonces la blasfemia contra el Espíritu? Muchos que han llegado hasta aquí quizás quisieran que yo inmediatamente me fuera a esta controversia, porque para empezar es una controversia. Pero empecemos con lo siguiente, que me parece tener relevancia e importancia
si lo estudiamos con lupa. Es importante, entonces, que veamos desde el versículo 20 cómo aconteció que aquel día que llegó a una casa, inmediatamente al llegar a ese lugar, él recibe visitantes. Y recibe 3 tipos de visitantes. El número 1, que ya lo mencionó nuestra hermana en su exposición el día de ayer, fue que llegó la multitud. Este primer visitante, llamado multitud, era aquellos que le seguían hasta el lugar donde fuera. Ellos son identificados con ese nombre. Lo vemos en el versículo 20, ¿verdad? Pero nos lleva a reflexionar algo, hermanos, que quizá muchos de los que seguimos a Jesús, a veces somos multitud, en vez de discípulos suyos. La multitud representa a aquellos que son comparados a consumidores, que mientras Él obra, da de comer, sana, expulsa a demonios, están presentes. Pero cuando se trata de seguirlo, es decir, de tomar su cruz e ir en pos de Él, muchos de ellos se van. Lo mencionó nuestra hermana en Juan 6:66, ¿no? Donde muchos no volvieron a seguirle jamás. Y la invitación de Jesús fue aún también con sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Pero todo esto, hermanos, nos muestra que aquel grupo denominado multitud, en pocas palabras, son aquellos incrédulos, en el sentido superficial, en el sentido que al primer cambio o aquella expresión fuerte, severa, terminan abandonando a Jesús. En esta ocasión nos dice que la multitud era tan grande, aparentemente las necesidades tan numerosas, que ese día ni siquiera tuvieron tiempo de comer. Probablemente esa no fue la única ocasión. Sin embargo, Jesús nos muestra aquí que en su segundo año del ministerio, probablemente a mediados de su segundo año de ministerio, en este punto las multitudes se muestran entusiastas, motivadas, dispuestas a venir, dispuestas a escuchar, a recibir, a ser sanadas, a tener perdón de pecados, a tener un demonio expulsado. Pero va a llegar el momento que van a cambiar. Y esto nos da un giro en cuanto a las autoridades se vuelven abiertamente en contra del maestro. Y este es el contexto del texto. Una vez que las autoridades hacen, entonces las masas están dispuestas a hacer lo mismo. Muchos comenzaron a distanciarse del maestro después de este evento y sus enseñanzas, hasta el punto que muchos de ellos, cuando viene la crucifixión, la pasión de Jesús, vociferaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Así que las multitudes siempre estuvieron dispuestas a venir para ver qué podían recibir de Jesús. Lo que esas multitudes no estuvieron dispuestas fue devolverle lo que hizo Jesús por ellos. Me atrevo a decir que esas multitudes no son muy diferentes de nosotros, de lo que somos hoy en día. Pues siempre estamos dispuestos a pedir, siempre estamos dispuestos a buscar una bendición, estamos dispuestos a traer una necesidad, pero frecuentemente estamos indispuestos a la hora de devolverle a Dios lo que le pertenece. Y eso puede ser corresponderle en amor, puede ser comprometerse en Él, aceptar su gracia, aceptar su salvación. He aquí la diferencia entre un seguidor y ser parte de la multitud. El segundo grupo, hermanos, que aparece es los parientes y los familiares. Y bueno, ya lo mencionó también nuestra hermana en el versículo 21, ¿verdad? Cuando escuchan que llega a una casa y ha expulsado demonios, ellos llegan y se dan cuenta que la gente
expresa de él que las multitudes tan numerosas, al no permitirles que coman, entonces pensaban que era fanatismo, y escucharon de Jesús que también había perdonado pecados, y la misma familia decía, ¿acaso es Dios? Por eso lo tomaron a loco. Quizás si pensaron que él había perdido la cabeza, obviamente es que ellos no creían que era el Dios encarnado, sino que era un hombre más, un ser humano, un hombre que había crecido con ellos en su hogar, un primo más, y andar perdonando pecados, eso era una herejía para ellos. Por eso es que expresan que estaba loco. Inclusive algunos de ellos llegaron a expresar que era un demente. En Juan capítulo 7, versículo 5 dice que ni aun sus hermanos creían, y aun sus hermanos que habían crecido con él. ¿Cuántas veces quienes no le apoyan en el ministerio? A veces es la misma familia, porque tienden a rebajar o dar el crédito necesario. Por eso Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 24, cuando él dijo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, es debido que lo que hicieron en ese momento, cuando quisieron llegaron a quererse llevar a Jesús a su casa, no solamente era pensar que estaba fuera de sí, sino lo que estaban haciendo estaban afirmando que estaba demente, que estaba fuera de sus cabales. Por lo tanto, la idea más clara, el significado de esto es que quisieron limitar, frenar la libertad de Jesús para mostrar la verdad, que en este momento es la apertura a nuestro tema. Jesús mostrará la verdad. Y bueno, viene el tercer grupo, que es identificado como los escribas o las autoridades, que han venido de parte de Jerusalén, posiblemente de parte del Sanedrín, a investigar, a evaluar y a condenar la persona de Jesús. Este tercer grupo de visitantes, los escribas, que habían venido de Jerusalén, lo más probable de parte del grupo Sanedrín, la mayoría de ellos eran fariseos, porque podría ser un fariseo un escriba. El escriba, recuerden que él es el experto en la ley de traducciones de los textos antiguos. Él copiaba lo copiado de los textos del Antiguo Testamento, y esa es la razón por la que cuando Mateo relata este evento en el capítulo 12, habla de los fariseos. Marcos habla de los escribas. Y esto no es que sea una contradicción, sino que la mayoría de los fariseos eran también muchos de ellos escribas. Bien, ahora tenemos entonces a este tercer grupo, la autoridad, o en este caso los escribas, los sabiondos, los expertos. No sabemos cuán numerosos eran ellos, pero vemos aquí en el texto que vienen de una forma más desafiante que lo anterior, cuando habían visto a Jesús. Cuando habían visto a Jesús lo habían cuestionado, lo habían confrontado. La manera como lo hacían era a través de preguntas como ¿con qué autoridad haces estas cosas? En una ocasión le preguntaron ¿con qué autoridad perdonas pecados? Pero esta vez podemos ver en el texto que no vienen con una pregunta como las veces anteriores, sino que ellos vienen en una acusación franca y abierta, haciendo un veredicto. Y la conclusión es: nosotros no estamos aquí para averiguar quién tú eres. Nosotros estamos aquí para revelar al pueblo quién tú eres, y este es su veredicto. Pues tú vienes y expulsas a los demonios por el príncipe de los demonios. Y aquí entonces hay dos acusaciones. Número uno, que estás poseído. Y te ha poseído
el príncipe de los demonios, que por eso tienes controlado o eres controlado por Belcebú. Y el número 2 es que tú expulsas a los demonios por el príncipe de los demonios. Y esto, entonces ellos tienen la evidencia frente a ellos para convencer a la multitud de que es un obrar equivocado. Esta evidencia de expulsar a los demonios no los convence. Como el día de hoy, muchos de nosotros también, a veces algunas han pensado o hemos pensado, si Dios se manifestara hoy en día como el primer siglo, si Dios hiciera más milagros como el primer siglo, yo creo que más gente creyera o tuviera más fe. Pero déjeme decirle algo. Resulta que en el primer siglo Dios se manifestó, Dios se encarnó, Dios vino en forma de hombre, Dios le habló como Dios, Dios se reveló, Dios hizo todo tipo de milagro, conforme a lo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, que el Mesías vino, y en vez de reconocer a Dios en Cristo, reconocieron a Satanás. ¿Usted se imagina cuán densa debe ser la ceguera del ser humano que ve a Dios en persona, ve a Dios obrar, y la conclusión es que son obras del maligno? O como dicen muchos, es suerte, es casualidad. Esa era la conclusión de lo mejorcito de esa época, que eran llamados los escribas o fariseos. Ahora, hermanos, nosotros no estamos muy lejos de eso. Cuando en medio de cualquier dificultad nosotros dudamos, nos estamos comportando como ellos a pesar del testimonio de nuestra propia vida, a favor de que hemos nacido de nuevo y que la obra de Dios ha sido en nosotros. A veces seguimos actuando como los fariseos. Negamos la existencia de Dios con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestros labios, con nuestra forma de andar en la vida cristiana, con la forma de estudiar, en la forma de experimentar a Dios en nuestra vida diaria, en sus cuidados, en su misericordia, en su amor. En innumerables ocasiones quizá hemos dudado en medio de la prueba, y eso es la evidencia de cuán increíble y cuánta incredulidad hay entre nosotros. Entonces, la acusación de los fariseos, de los escribas hacia Jesús era esta: está poseído y tiene a Belcebú. Dice que la palabra Belcebú significa, todavía no hay así como que un significado claro, porque algunos afirman que es el señor de las moscas, pero en el griego, en la última letra, L, tiene un significado diferente, que es, en vez de un ave, es el príncipe de los demonios. Y esta es la afirmación que da en Mateo, que es cercana a este significado: príncipe de los demonios, príncipe de Baal, Belcebú. Otros le han llamado como una deidad que es cabeza de deidades, y aquí le llaman príncipe de los demonios, equiparando a Belcebú como príncipe de los demonios. Y entonces lo que Cristo hace es que, al oír esta discusión y al conocer la manera como están pensando, entonces Cristo entra con ellos en un diálogo o en una conversación. Usted vuelve a leer el texto. Jesús dice que Él tenía que hablarle en parábolas. En otras palabras, hermanos, tenía que hablarles con lógica. ¿Por qué razón? Porque el ser humano es fácil de suponer las cosas
o interpretar de manera equivocada. Por eso, queridos hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes, después de que Jesús escuchó la acusación de estos fariseos, de estos escribas, Jesús dialoga con ellos. Y Él lo hace, o donde Él quiere explicar, es de una forma lógica, a través de parábolas, mostrándole lo incongruente que era su conclusión. Y entonces comienza a razonar con ellos, escuche la lógica número 1. La número 1, hermanos, es que Cristo está hablando, y es que Jesús dice: Satanás no trabaja en contra de sí mismo, porque de hacerlo estaría autodividiéndose. Y el autodividirse estaría autodestruyéndose. De manera que esa conclusión es falsa. Escuche bien en las palabras de Jesús. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Si ustedes piensan que hoy estoy expulsando a los demonios por el poder de Satanás, entonces la conclusión, Jesús diría, tendría que ser Satanás que se combate a sí mismo, se autodivide, se autodestruye. Y eso realmente es todo lo opuesto de lo que Jesús hace. Así que la lógica a la que ustedes han arribado es que yo soy la cabeza del reino de la luz y Satanás es la cabeza del reino de las tinieblas. Y es por eso que entonces, en vez de unirnos, nos encontramos en un encontronazo. Fíjense, hermanos, cómo es la lógica número 1 que Cristo está tratando de deshacer ante los escribas. La lógica número 2, hermanos, es que dice Jesús: cuando yo estoy actuando con el poder de otro, que no es Satanás, y estoy expulsando a sus demonios del interior de las personas, esto es como yo lo estoy razonando. Cristo lo hace, hermanos, mostrando que Él tiene un poder superior y que a través de esta parábola de que un hombre, para poder robar o asaltar o quitarle a alguien, lo primero que tiene que hacer es atar. Y aquí Cristo dice: lo primero que tengo que hacer para mostrar esa cabeza de reino de luz, yo necesito atar a Satanás o limitar su campo de acción para luego proceder. Y esa es la forma lógica que Jesús muestra a los escribas. Por lo tanto, entonces, Jesús dice: nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, y primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. Jesús está diciendo: yo he venido al mundo, he invadido el reino de las tinieblas, y cuando yo entré a este mundo a invadir su reino, esta es su casa, en el caso del hombre poseído del cual había hablado o habla allí en Mateo capítulo 12, un poquito más atrás. En el Evangelio de Mateo nos ayuda a entender qué fue lo que aconteció inmediatamente antes de esta confrontación. En el caso de un hombre poseído, es la casa en la cual Jesús está invadiendo ahora con su espíritu y está saqueando al expulsar el demonio que hay dentro de él. Para hacer eso, tuvo que atar primero al príncipe de los demonios, es decir, Jesús está diciendo a los escribas: lo he hecho. Y al hacerlo estoy proclamando que aquí hay uno enfrente de vosotros, superior al príncipe de los demonios.
Así que la lógica número 2 es, Jesús les está diciendo, así que no soy el príncipe de los demonios, sino que hay alguien que está por encima de la cabeza del principado de las tinieblas, y soy yo. Yo he venido a saquear de su casa, y aunque Satanás es denominado el príncipe de la potestad del aire, que aparece en Efesios capítulo 2, versículo 2, y es denominado el Dios de este mundo, que aparece en 2 de Corintios 4, verso 4, dice ahora aquí que Él está por encima de él. Y eso es algo que la iglesia necesita escuchar. Es algo que la iglesia necesita sanar. Porque una iglesia que vive enferma, viviendo un demonio detrás de cada cosa, o viendo más que nada un demonio detrás de cada cosa y amedrentada por los demonios, entonces significa que está enferma, que no está viva por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos dice de forma clara en Mateo 3:27 en adelante, que el texto que acabo de citar, hermanos, que Cristo vino y a todo el hombre fuerte Dios lo ha atado, es decir, a Satanás atado. Porque la palabra de Dios nos dice que cuando Él fue a la cruz, Él desarmó los poderes de las tinieblas, y en 1 de Juan capítulo 3, verso 8 nos dice que Él vino precisamente a destruir las obras del mal. Así que tú no le tienes que tener miedo. Si tú crees en Jesús, en las obras de Jesús, en que Él es el Rey de Reyes, no debes tener miedo. Cuando tú tienes a alguien que vino a destruir sus obras, a alguien que lo haga todo como un hombre fuerte, y alguien que lo ha desarmado, ¿qué le queda a Satanás? Nada, más que una sola arma. La arma que le queda a Satanás es el engaño. Y si crees la mentira, entonces Él te tiene por el cuello y te obliga a hacer lo que Él quiere, y no tiene otra arma. Pues recuerden que Jesús, al morir en la cruz, Él ha sido completamente desarmado, Satanás, y su única arma es la mentira, el engaño. Y es así como ha destruido vidas, familias e iglesias. Es interesante, hermanos, porque hemos leído este texto de Marcos. La única manera en que usted puede entender los evangelios es a través de leerlos paralelamente, para ver que podemos aprender del mismo evento. Fíjense, en Mateo capítulo 12 nos cuenta que lo que hizo Cristo es expulsa a los demonios, y los que estaban allí, los fariseos, no podían negar el hecho. En Mateo 12 habla de un hombre que está ciego, mudo y también endemoniado. Y ahí ellos no pueden negar que este hombre que estaba ciego y mudo, que ahora habla y que ve, de manera que ahora ellos lo que estaban haciendo era negar la veracidad del milagro. Los fariseos lo que estaban haciendo es negar el poder de Dios. El poder de Dios. Qué interesante, hermanos, es darnos cuenta que el poder de Dios es más grande, hermanos, que cualquier otro poder que pueda tener cualquier ser humano. Por eso, hermanos, Jesús, en su segunda lógica, confronta a los fariseos, que lo que estaban haciendo era negar el obrar del milagro de Dios. El milagro que se muestra en la vida, el milagro que se muestra en el poder de Dios. Ese poder que puede transformar, ese poder que puede cambiar, ese poder que puede restaurar, ese poder
que viene de lo alto, ese poder que es divino. La lógica, la razón, es algo que también Jesús trata de convencer, no solamente a los que estaban allí acusándole, sino también a aquellos que le seguían. Como decía, a veces muchos caemos en las trampas del enemigo. ¿Cómo? A través de la mentira. Muchos de nosotros seguimos negando lo que Dios hace en nuestra vida. Jesús, al confrontar a los fariseos y a los escribas, es sacarlos de la mentira. Porque la única arma y efectiva que Satanás tiene es la mentira. Por eso Cristo, hermanos, nos dio una enseñanza importante en Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué, hermanos? Del error, libres de la mentira, libres del engaño, libres de las armas del enemigo. Pues al conocer la verdad podrás quitar la mano del cuello que Satanás tiene sobre ti, obligándote a hacer lo que él quiera. La lógica número 3, hermanos, que Jesús hace es que si yo expulso los demonios por medio de Belcebú, entonces los rabinos y fariseos en el primer siglo, hay, hermanos, información que expulsaban un demonio. Y los que estaban allí acusándole, hermanos, lo sabían. Y aquellos que se dedicaban a hacer exorcinios, el pueblo los tenía como un regalo y una bendición de Dios. De hecho, Jesús les dice que acaso no recuerdan que aquellos hombres también dedicados a Dios tenían el poder de hacerlo. Y no sé si ustedes recuerdan, en uno de los evangelios nos dice que en una ocasión vinieron donde Jesús, sus discípulos, a Jesús y le dijeron: Maestro, encontramos a uno que estaba expulsando demonio en tu nombre. Y él respondió: déjalo, porque el que no está conmigo está contra mí, pero este está conmigo. De manera que en el primer siglo había caminos, habían maestros fariseos, habían escribas que habían aprendido a la luz de la revelación del Antiguo Testamento a expulsar fariseos. Y ellos también expulsaban demonios. Y la lógica de Jesús es: si yo lo expulso por medio del poder de Belcebú, entonces, ¿qué concluyen ustedes como fariseos, como escribas, de aquellos que expulsan demonios anteriormente que yo? ¿Será acaso que lo expulsan por medio de Belcebú? Así que ellos van a ser jueces de ser así. En otras palabras, se condenaban o se condenan a ustedes mismos. Ahora imaginemos a los escribas en ese momento concluyeron. Cristo entonces comienza a advertirles acerca de un pecado con consecuencia eterna. Y dice, hermanos, cómo va preparando el terreno Jesús. Les va, no solamente es decirles: yo no soy ese que ustedes dicen. No, hermanos, Él utiliza todas las herramientas para desmarañar toda esa ceguera espiritual, toda esa mente entenebrecida que nosotros podemos tener. Al grado que Jesús los confronta y les dice: si ustedes me acusan que yo expulso demonios por Belcebú, y entonces los demás fariseos, escribas, ¿también será que ellos también son acaso de Belcebú? La intención de Cristo, hermanos, es advertirles que hay un pecado con una consecuencia eterna, de la cual no hay escapatoria de eso. Y entonces entramos a la lógica número 4,
y es llegar a ese pecado. Y el pecado que no se perdona es rechazar ese poder. Ese poder por medio del cual yo expulso a los demonios. Vosotros estáis en condenación porque yo he hecho los demonios por medio del Espíritu Santo. La lógica de Jesús en este número 4, construida con el lenguaje, es si Él rechaza, si rechazan ellos el poder por medio del cual Él ha expulsado los demonios, entonces automáticamente están cayendo en condenación. Porque la forma de expulsar los demonios, Jesús, fue por medio del Espíritu Santo. Y esa es la manera que nos presenta el evangelista Marcos y Mateo. Y creo que no se hace tan difícil concluir cuál es el pecado imperdonable, o en otras palabras, la blasfemia contra el Espíritu. Ahora, hermanos, si hacemos, yo le invito a que haga el siguiente ejercicio. Si usted coloca los dos textos de Marcos 3, 28 al 30, que dice: en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfeman, pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Y en Mateo capítulo 12, versículo 28 a 31, dice: pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios. Fíjense, hermanos, esta pequeña diferencia. Está diciendo Jesús que no los está expulsando por Beelzebú, sino que esta expulsión de los demonios por el Espíritu de Dios significa entonces, hermanos, que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Bueno, allí en el Evangelio de Mateo dice el reino de los cielos. Entonces, para llegar a esa conclusión, permítame retroceder, hermanos, y explicar ampliamente lo que Jesús se está refiriendo. Fíjense, hermanos, Jesús les dio 5 testimonios, o habla 5 cosas que daban, o personas que daban testimonio acerca de él. 5 argumentos, yo le llamo, hermanos, 5 argumentos que dan testimonio acerca de él. Jesús les da 5 de cómo suceden, hermanos, este obrar del Espíritu, y que si uno blasfema contra el Espíritu, inmediatamente son poseedores de condenación eterna. Número 1, hermanos, el testimonio es del Padre. Usted puede leer más adelante o anteriormente que cuando Jesús es bautizado, el primer testimonio es del Padre en el Jordán. Cuando se abrieron los cielos, el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, crean en él. Primer testimonio. Segundo testimonio, las Escrituras, desde toda la antigüedad, la ley, los salmos, los profetas, aquellas cosas que ustedes creyeron, ellas dan testimonio de mí. Fíjense, hermanos, primero fue el testimonio del Padre. 2, la palabra. Número 3, Juan el Bautista. Y Jesús le dice: a quienes ustedes tenían por profeta, creerle a Juan, cuando él introdujo y habló sobre mí, cuando yo aparecí y cuando Juan se quitó del medio. Eso lo podemos ver, hermanos, ahí en Lucas capítulo 3. El número 4, hermanos, el testimonio número 4 es Moisés. Moisés, el gran dador de la ley, a quien ustedes veneran hoy. El día él habló de mí y dijo que después de él vendría un profeta en quien Dios pondría sus palabras, y que aquel que debían obedecer, entonces deberían creer en Moisés, pero sobre todo en aquel que vendría, y ese soy yo. El testimonio número 5, hermanos, es las obras que yo hago, de las cuales
está la expulsión de demonios y que hago por medio del Espíritu Santo. Entonces, el quinto testimonio son las obras, pero estas obras que testifican del actuar del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Estos 5 testimonios son importantes. Jesús está diciéndole a los fariseos, porque si ustedes niegan eso, entonces ya no hay más testigos para hablar de quién soy. En esencia, te quedas negando y al negarme, te quedas en la condenación. Y por tanto, tu pecado es imperdonable, porque no tienes nada más ni nadie más que pueda testificar acerca de quién soy. Los testimonios son las evidencias, y estas evidencias han sido agotadas. Quien las rechaza todas, y por último, la obra del Espíritu, entonces me habréis rechazado, y entonces esta es la condenación eterna. Wow, hermanos, esto es lo que Cristo le estaba diciendo en esencia a los escribas, que estas obras hechas por medio del Espíritu hablan de Él. Y nosotros no podemos olvidar lo mencionado varias ocasiones cuando Juan estuvo preso. ¿Recuerdan cuando él mandó a sus discípulos a preguntarle si Cristo era el enviado de Dios? Y entonces Cristo le dijo a Juan, mandó a sus discípulos y les dijo, cuenten a Juan que hoy los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos están limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres se les anuncia el Evangelio. Así que díganle a Juan que no tengo más respuesta que esto. Las obras que yo hago, entre las cuales está la expulsión de demonios, ha sido por medio del Espíritu. Si esa multitud y este grupo de gente que estaba allí quiere ahora rechazar la obra del Espíritu, no hay otro testigo y testimonio para ellos que han concluido. Han concluido que el poder del Espíritu es poder de Beelzebú. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el problema del hombre no es la evidencia, no es el problema de evidencia, ni es un problema moral, sino es un problema de ceguera espiritual que le impide ver la obra de Dios? Y esa es la razón por la que Romanos capítulo 8 claramente nos dice que la mente puesta en la carne es la mente incrédula. La mente del hombre que no ha creído no se podrá someter a la ley de Dios, y ni siquiera puede ver el poder de las Escrituras, ni él puede escuchar la voz del Padre que dijo en el río Jordán, ni puede creer en la ley, en las palabras de la ley que puso Moisés, ni mucho menos puede creer en aquel bautizo del Bautista, o aquellas obras del Espíritu, como las huellas digitales de Cristo. El que las niega, no solamente las niega, sino que se atribuye el poder de Satanás. Dios, hermanos, se ha manifestado al hombre en la conciencia, en la naturaleza, y Dios se ha manifestado en las Escrituras, por medio de los profetas. Dios se manifestó en la persona de su Hijo. Vaya, Dios ha buscado y ha encontrado toda forma de revelarse para el hombre, de manera que el hombre no tiene excusa, y la última palabra o la última obra que ha dejado como testigo y como testimonio es la obra del Espíritu Santo. Esas obras dan testimonio de quién es Jesús, y las naciones que una vez fueron cristianizadas, que vivieron a través de la obra del Espíritu de Dios, han surgido de generación en generación hasta hoy,
y quieren tomar a ese Dios. Hoy vivimos en una sociedad que está negando la obra de Dios y que si no hacemos nada, en las siguientes generaciones dejarán de creer y entonces quedarán a la obra de Satanás. En el día de hoy, hermanos, también vivimos todo tipo de anuncios por las redes a favor del príncipe de las tinieblas. Y nos damos cuenta cuando la oscuridad del hombre está en su razón, y es porque la palabra de Dios no está permeando en su vida, no está entrando, no está haciendo, marcando, transformando la vida de los demás. Dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 25 y 26 que la voluntad del hombre es esclava del pecado, y como es esclava del pecado, Satanás los tiene cautivos para hacer su voluntad, y la única persona que puede abrir su entendimiento, que puede quitar su ceguera, iluminar su mente, decir tú eres un incrédulo, no has nacido de nuevo, estás sin necesidad de arrepentimiento. Hoy Jesús dice, yo soy el único que puede perdonar tu pecado, puede mostrarte el camino y darte luz para que salgas del mundo de la oscuridad. Esa es la persona de Cristo. Y ese, queridos hermanos, es la más grande señal de amor por nosotros. Y que si tú crees, entonces vivirás en plenitud. ¡Wow, hermanos! ¡Qué sensacional! El Señor, a través de estas palabras, a través de este estudio, hermanos, nos está diciendo que si tú crees en el poder de Dios, entonces Él podrá abrir nuestros ojos. Él podrá abrir nuestro entendimiento. Él podrá darnos luz en nuestra ceguera espiritual. Si tú crees en ese poder de Dios, oremos al Señor y dígale: Padre, gracias por tu palabra, que por más austera y severa de parte de tu Hijo, para un grupo de personas que lo oyeron, le vieron, le pidieron que le tocara, vieron sus milagros y no creyeron. Oh Dios nuestro, es posible que entre nosotros tengamos algunas formas de negarte, porque hemos sido quizá muchos incrédulos, pero tú nos has traído en esta mañana a convencernos de tu verdad. Yo te pido por amor a ti mismo y de tu nombre, que desde ya tu Espíritu de Dios nos ayudes a comenzar a iluminar esta mente, a tocar este corazón, a inquietarlo y decirnos sobrenaturalmente, de una manera que no huyamos, que le vamos a ver, pero sobre todo que usted pueda hacer que esta conversación, esta palabra suya, sea una experiencia para encontrarse con usted. En esta mañana le pido que este mensaje, que estas palabras suyas transformen nuestra vida, que nos permitan experimentar su amor y su espíritu, para que así creamos, para que nuestro espíritu sea usted. Y todo esto se lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, deseo que el Señor nos permita tener la lógica de Jesús y asimismo poder creer en el testimonio del Padre, en el testimonio de la palabra, en el testimonio profético.
en el testimonio del arrepentimiento, para que así el último testimonio, que es el obrar del Espíritu de Dios, pueda ser en nuestra vida. Y sólo así, entonces será Evangelio, buena noticia, poder de Dios en nuestras vidas, para ser transformados, restaurados, pero sobre todo salvados. Deseo que el Señor les bendiga grandemente. Paz a vosotros.